Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, acá en Bravo, algo primitivo está surgiendo. Una especie de grito o un ladrido, pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Se inició la Tercera Guerra Mundial sin misiles ni armas. García Mansilla en la cuerda floja. Se agravó la interna entre Cristina y Kicillof. El insospechado rol de Donald Trump en el CryptoGate. Buenas tardes, chicos, aquí estamos nuevamente en Desde el Canil, otro día de información y de calidad en la información, eso sobre todo lo más importante. Ariel Maciel, buenas tardes. El tema preferido de Milei es Panic Show, pero el pánico también, el show del pánico, se apoderó del Yao Yao, esta reunión de empresarios. ¿Por qué? Efectivamente, porque todo aquello que habían planificado durante un año para hablar en el Yao Yao, tenerlo mano a mano al presidente Javier Milei en el último almuerzo de los 3 días que se juntaron en este hotel de lujo que queda en Bariloche, se fumó básicamente no solo porque el presidente Javier Milei está en Estados Unidos tratando de traerse algunos dólares y de evitar, digamos, que le pegue más fuerte todavía esta lógica de restricciones de parte del comercio de Estados Unidos, sino que empezaron a ver que ante la volatilidad que hay en el mundo, el nuevo orden mundial comercial que se está estableciendo a partir de que pateó el tablero Donald Trump y teniendo en cuenta las condiciones internas, ¿no? Una Argentina yendo a ser más, digamos, más abierta, mientras el mundo más se cierra, claro. Implica que va a haber muchas complicaciones en los negocios y especialmente en la Argentina. Muchas de las empresas que están ahí empezaron a activar, estamos hablando de empresas multimillonarias en dólares, ¿sí? Claro. Empezaron con su plan de supervivencia, ¿sí? Ahí, consulta, ¿había caras más largas que otras? Sí, ¿sabés qué? En realidad más que caras largas, lo que hay es cara de incertidumbre. No saben para dónde disparar, ¿eh? Te puedo asegurar que en este momento incluso hay algunos que ¿sabes de qué hablan? ¿De qué? Que vuelva el plan dolarizador de Javier Milei, el de la campaña, que por favor se empiece a hablar de eso. Saben que mientras esté el ministro Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, esto no va a suceder, porque es el primero que le dijo a Milei, mirá que la dolarización no va. Parece ser que algunos dicen, necesitamos un resguardo, necesitamos sostener nuestras empresas, que no se desbarranque, y en ese contexto te puedo asegurar que todos están mirando a ver qué va a pasar, porque se espera que haya inflación a la alza, se espera que se pierdan más dólares. Hay que ver si alcanzan los dólares que le va a prestar el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales de crédito y cualquiera que ande dando vuelta y que tenga ganas de prestarle a la Argentina, a ver qué es lo que sucede. Las condiciones financieras no son buenas y en ese contexto las empresas argentinas le está yendo muy, pero muy mal. Como le está pasando a todo el mundo en sus cotizaciones y especialmente porque termina pasando que empresas grandes, por ejemplo, como San Miguel, que está participando de este evento, tiene su producción vendida fuertemente en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? O deja de vender, se le cae el mercado, o empieza a vender a menos rentabilidad, lo que quiere decir que va a haber empresas más pobres y eso va a golpear en las acciones internacionales. Dos cositas. Bueno, hay gente ahí seguramente que hincha para que otro tome la posta en economía.
alguien que empieza su nombre con F y su apellido con S, pero bueno, después lo vamos a... Ponele. Ponele. Y segundo, tenemos un video del Yao Yao, lo podemos ver, ¿eh? Efectivamente, vamos a ver por qué. Te voy a dar una introducción. A ver. Es la primera vez que muestran desde adentro, pero con su propia comunicación. Fíjate cómo llegaban a este encuentro y fíjate que cambia un poco todo este panorama que te estoy contando. Miramos el video. Dale. Entró en erupción. Las cenizas cubrieron la montaña, pueblos y ciudades enteras. Después de un año duro para la Patagonia y sus habitantes, en el 2012 un grupo de emprendedores y empresarios de distintos sectores nos juntamos en Bariloche para acompañar su reactivación. Con los lagos de fondo, una charla llevó a la otra y para el final del viaje habían surgido tantos debates y nuevas ideas que dijimos, hagámoslo de nuevo el año que viene. Y esa energía se fue agrandando, sumando más amigos. Y así en el 2015 nació formalmente el foro Yao Yao. Ya van 10 años que distintas generaciones de empresarios nos juntamos a compartir experiencias, a tratar de entender lo que pasa en el mundo, en los negocios, en la política, en la tecnología y en la sociedad. Y tratamos de analizar cómo impactan los grandes cambios en nuestras empresas y en el futuro de Argentina. El foro es un espacio basado en la confianza, en poder debatir a fondo los temas que nos hacen crecer como personas, como colegas y como argentinos. Nos juntamos porque nos une la misma visión, una Argentina competitiva, global y ganadora, que a través del desarrollo de su sector privado genera prosperidad para miles de argentinos. Esa locución suave no coincide, no condice con lo que sucedió en el Yao Yao, Ari. Efectivamente, ahí veíamos toda la historia, digamos, cómo se fueron juntando, un poco esta mirada desde arriba de lo que pasaba, no meterse tanto en los conflictos cotidianos, pero sí a hablar de otras cosas. ¿Sabes con qué premisa llegaban este año a hablarle a Javier Milei? Sí. ¿Cuándo se levanta el cepo cambiario? Bueno, ya tienen totalmente claro que el cepo viene para largo, que los dólares no van a alcanzar para poder hacer frente a la turbulencia externa, para hacer frente a las importaciones. A ver, ¿por qué va a haber más importaciones? Básicamente porque la inflación está empezando a hacer una presión hacia arriba y esta idea que tuvo Milei en algún momento de que perforara el 1% y que empezara con 1, digamos, no la inflación en abril, no va, lo pasaron para junio. En junio no va a suceder tampoco porque el mundo y las condiciones locales no están previstas para eso. Y en ese contexto, si quiere sostener que la inflación no se escape más arriba, teniendo una CGT que ya le está diciendo se termina esta situación porque la inflación va a ser fuerte. En ese contexto lo que dice es, lo único que nos va a ayudar a bajar los precios son las importaciones. Pero para eso, ¿qué tenés que tener? Sí. Tenés que pagarla en dólares. Claro, sí o sí. Ari, ¿volvió a vender dólares el Banco Central? Volvió a vender dólares el día de hoy. Hubo solamente una especie de sol apareciendo en un solo día después de tantos que vendía. Pensamos que, bueno, el campo empezó a liquidar, empezaba a haber una situación, pero ya hace 2 días que está vendiendo. En el día de hoy vendió 31 millones de dólares el Banco Central y la situación se va poniendo cada vez más compleja para las reservas internacionales porque se espera que para el lunes próximo, si sigue la presión, va a perforar el piso de los 25.000 millones de dólares de reservas brutas. Menos de lo que dejó Alberto, ¿no? Exactamente. Volvemos al escenario de diciembre del 2023. Perdón, Ari, al pasado. ¿El gobierno tiene pensado algo para responderle a los empresarios que están esperando la liberación del cepo? Porque el establishment, no solo del Mercosur, por ejemplo, Brasil, Paraguay, hay un montón de empresarios expectantes de la liberación del cepo que no llega. Efectivamente. Mirá, la verdad es que el viaje inicial lo que estaba buscando era traer certezas del Fondo Monetario Internacional para darle al fin del cepo y tener una rutina de cómo iba a salir de todo esto. No se esperaban con este golpazo del mundo, pero a tal punto esperaban esta situación que se hablaba del fin del dólar blend, se hablaba del fin del cepo y se sacaban cuentas de cuándo iba a poder levantarse justamente el cepo cambiario. Eso no hay certidumbre de que alguien les pueda decir
en esta fecha va a cambiar el escenario. Realmente es muy complejo y no tiene la Argentina un poder de reacción tan fuerte como puede llegar a tener otros. En el caso, por ejemplo, de quien hasta hace poco era socio comercial de la Argentina y hoy parece más competidor, como es Brasil, que Exacto. Además juegan tándem con China, claro. La otra potencia comercial Exacto. Que está desatando esta guerra. Ahora, Argentina es socia de Estados Unidos y Estados Unidos está haciendo algo para que la Argentina no le pegue tanto. Eso vamos a ir charlando en el resto del programa. La palabra clave de esta semana fue intranquilidad. Y si hablamos, Cecilia Degli Innocenti, de la intranquilidad, bueno, el mundo está intranquilo por esta guerra comercial y militar. ¿También puede escalar a lo militar? Sí, partiendo un poco de los aumentos a los aranceles que dictó Beijing, ¿no? En respuesta a la medida de Donald Trump, que anunció un 34% de aranceles, después de que hicieran lo mismo de parte de Washington, algo que involucró además a Hong Kong y Macao, ¿no? Estas comunidades autónomas chinas que son sumamente capitalistas y promercado, pero así todo no pudieron escapar de esa lógica. Y lo que hablamos del tema de la guerra comercial, yo lo voy a seguir diciendo entre comillas, más allá de que ya hoy por hoy muchísimos líderes del mundo lo usan, pero creo que hay algo central que tiene que ver, que es que hay guerra. ¿Cuándo hay guerra? Cuando está la retirada de las instituciones multilaterales. Es decir, si hay guerra es porque no hay otras vías de consenso. Exacto. Y esto se acabó la diplomacia, ¿no? Exactamente. Hay que tomarlo con pinzas porque los chinos sabemos que son pragmáticos, ellos esperan, ¿no? Después ven cómo se acomodan y van viendo el desarrollo de los acontecimientos. Pero los chinos ya están empezando a hablar de guerra comercial, lo dijeron abiertamente, y en este caso en particular tiene que ver con esta actitud, buleadora que tiene Estados Unidos en función de creerse que son, los mandamases del mundo, cuando en realidad es simplemente un país que tiene una preponderancia, obviamente, notoria, pero que se sigue rigiendo por la normativa internacional, y esta es la postura de los chinos. Dicen, bueno, listo, no hay problema, nosotros te aplicamos los mismos aranceles y además te vamos a meter tremenda demanda en la OMC, que esto también es una actitud que se espera que se aplique en otros países, ¿no? Incluido Brasil. Entonces, un poquito los chinos dicen esto: con el pretexto de la seguridad nacional, vos me estás vendiendo proteccionismo económico y eso no lo vamos a permitir. Ceci, déjame preguntarte una cosa, porque hablábamos el otro día sobre Malvinas y la lógica que rompe con la historia de Argentina demandando a nivel internacional la soberanía sobre Malvinas. Estados Unidos está logrando que China se ponga al frente de una demanda en la OMC cuando hasta ahora era Estados Unidos quien acorralaba a China por las condiciones de capitalismo no real que lo venía acusando, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, el ingreso de China, ¿no? Datito histórico, a la OMC tiene que ver con este cambio en la globalización que implica que un país que a priori era comunista, más allá de que ejerce un capitalismo de mercado, claro, pero a su estilo. Entonces, China, tenía tal preponderancia que lo tienen que incluir. Entonces, Estados Unidos estuvo de acuerdo, lo que pasa es que después se le fue de las manos y es un poco lo que Trump viene a representar, porque efectivamente este proteccionismo, después está el tema de Malvinas, pero cerrando la idea del proteccionismo económico, tiene que ver con ir directamente en contra de la normativa de la OMC que aboga por el libre comercio, obviamente con ciertas restricciones. Y respecto a Malvinas, a ver, no es un reclamo. El otro día una persona que sabe muchísimo de derecho internacional me lo corrigió, me dijo, no reclama Argentina, sino que se sostiene en la negociación por la soberanía de un conflicto en disputa, pero sí tiene que ver con el multilateralismo y el poder que tiene, más que nada para los países más débiles en términos de uso de la fuerza. Claro. Estados Unidos te puede amenazar, ellos son la primera potencia militar del mundo, pero un país como el nuestro, que ya sabemos cómo está en términos de defensa, lo único que tiene son las instituciones multilaterales. Ceci, a todo esto, Estados Unidos le está vendiendo armamento a un país que está en la órbita de China. ¿Qué implica esto? Bueno, esa es la parte militar, de esta guerra, abiertamente hablando, cuando se acaban los consensos, ¿no? Porque, nosotros, el mundo esta semana habló de lo comercial, de los aranceles, pero en el mientras tanto estaba pasando algo sumamente importante que también puede tener consecuencias en la relación entre Beijing y Washington, que tiene que ver con la venta de aviones caza de F-16
te sonará de otro caso, Argentina, pero a Filipinas, ¿no? Y esto es un poco de las áreas de influencia de las grandes potencias. China, o sea, no se mete en el área de influencia de Estados Unidos se mete en el área de influencia de China, pero es algo que está cambiando, porque si efectivamente los filipinos le compran este armamento a Estados Unidos, implica un nivel de cooperación militar que a los chinos no les va a caer para nada bien. Entonces esto puede picar aún más la relación. Y hay otro detalle muy importante que todos los que se quieran llevar bien con los chinos tienen que saber, que es que nadie se puede meter con la cuestión de una sola China y el rol que tiene Taiwán en todo lo que son las relaciones internacionales globales. Tiene pinta, Ceci, que es un momento más que histórico para el mundo. Ahora, chicos, tenemos una noticia de último momento. Nos informa Luciana Bertoia. Todos presionan a García Mansilla. Luciana. Hay un comunicado en el que están incluidos jueces, fiscales, académicos, constitucionalistas, que le dicen que es insostenible su permanencia en el máximo tribunal, después de que ayer el Senado rechazó su pliego con 51 votos. ¿Quiénes firman este comunicado? Que entre otras cosas le dice: no estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción. Un golpe también a García Mansilla, que venía de ser el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Quienes firman: Manuel Garrido, Roberto Saba, Víctor Abramovich, que es el procurador fiscal ante la Corte Suprema, atenti con ese dato, Laura Clérico, Gustavo Ferreira, Marisa Herrera, que en algún momento sonó como candidata para la Corte Suprema de Alberto Fernández, Roberto Gargarella, que ha sido durísimo con García Mansilla, Fabián Salvioli, que hasta hace unos meses era el relator de Naciones Unidas para temas de verdad, justicia y reparación, Damián Loretti, Daniel Sapsay. Gente de peso. Gente de peso, Horacio Corti, Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, Marcelo Alegre, Laura Pautasi, Andrés Domínguez, larguísimo. Leonardo Filippini, fiscal también. Bueno, mucha gente pidiendo que dé un paso al costado. Claro. También el juez Daniel Rafecas, ¿no? Juez de los tribunales de Comodoro Pi. Hace segundos nada más también se pronunció el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, que actualmente es el presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Lucha, una de las instituciones más fuertes. Sí, en un rato ampliamos esta información, que es bastante importante, y puede haber novedades a lo largo de esta tarde o quizás el día lunes. Es un día de intranquilidad, de peleas, y no es la excepción lo que nos trae Julián de Imperio. Se agravó la interna entre Cristina y Kicillof. Juli. Sí, exactamente, Fede. Se sigue desatando esta interna en donde pareciera no haber un acuerdo. ¿Qué es lo que pasó ayer en la legislatura bonaerense? Fracasó el intento que tenía el kirchnerismo de votar no solamente la suspensión de las PASO, sino las elecciones concurrentes. Esto significa básicamente que las elecciones nacionales sean en la misma fecha que en las provinciales, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice Kicillof? Bueno, Kicillof dice: las elecciones tienen que ser desdobladas, tenemos que darle la posibilidad a nuestros intendentes de que puedan defender la gestión en sus municipios y no tener que hablar de una cuestión nacional, de política. Sí. Entonces, en el medio empiezan ya a instalar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata para legisladora en la provincia de Buenos Aires. Algo sin precedentes que una ex presidenta, vicepresidenta, entre otros tantos cargos más importantes, esté dispuesta a jugar tan fuerte en esta interna que tiene con Kicillof. Ayer mismo el jefe del interbloque en el Senado de Unión por la Patria, Mayans, dijo que la ve a Cristina como candidata a legisladora. Pero estaría bueno escuchar lo que dice Kicillof al respecto de estas elecciones. Dale, lo escuchamos. Ningún otro compañero de la cámpora, bajo la supuesta representación de Cristina, de apretar a nadie de nuestra fuerza, porque le va a ir muy mal. Muy mal le va a ir. Del mismo modo digo que si Axel quiere desdoblar y dice que es su facultad, que no nos tenga a todos colgados de no sé dónde, esperando a que el señor se decida a firmar el decreto, que tenga las pelotas y lo firme. Porque estamos hace un mes en esta discusión, totalmente desgastante, totalmente dañina,
totalmente facciosa, totalmente estúpida, mientras la gente le está pasando mal. Gianelli, Sí. Sí. Conversar contigo al aire. No, yo no quiero conversar con Tinelli en el aire ni por teléfono. Que hable con Fede Fagioli, que es el responsable político de Patria Grande. Yo no voy a hablar más con ninguno. Ni con él, ni con Máximo, ni con Axel, ni con Cristina, ni con ninguno. Que hablen para lo nacional con Itai Hackman y para provincial con Fede Fagioli y para la ciudad con Ofelia Fernández. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque me tienen las pelotas llenas. Porque son todos los genios de la política, no pueden resolver este problema. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Y cómo es la historia? ¿Cristina que te puso ahí es la mala? ¿Pero están todos en pedo? En un ratito escuchamos a Kicillof porque Grabois tenía muchas ganas de hablar, ¿no, Juli? Exactamente, bueno, Grabois es otro de los que está metido en esta interna, obviamente con una postura más de tratar de unificar. Es cierto que ideológicamente está más cerca del gobernador en la posición, en la idea que tiene, pero claro, le es también leal a su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿quién falta definir su postura en este debate? Sergio Massa. Claro, mañana hay una cumbre del Frente Renovador donde se espera que definan una postura de cara a la semana que viene. La semana que viene, ¿por qué? Porque la semana que viene sí hay un principio de acuerdo, no solamente entre la cámpora, el masismo, sino también ya con el PRO, con otros partidos políticos que están de acuerdo en suspender por lo menos las elecciones primarias y en esa misma jornada legislativa empezar también a definir si van a desdoblar o no. Y ahí sí vamos a ver también lo que dice Kicillof, cuáles son los motivos por los cuales él también considera que tienen que desdoblarse las elecciones. Aparte, la senadora bonaerense Teresa García, hay que decirlo, Juli, confirmó que Cristina será candidata en las elecciones provinciales. Es tremenda noticia, o sea, ya está, falta la confirmación de ella, por supuesto, pero si habla Teresa García, es a nombre de ella, supongo, ¿no? Obvio. Seguramente en estos días va a confirmar Cristina que es candidata, la bomba de la semana. Sí, y Kicillof tiene que también, si, como decía Grabois recién en el audio que escuchábamos, si él está decidido a desdoblar y él cree que es el gobernador el que tiene la facultad de definir la fecha de las elecciones, bueno, tiene que hacer un decreto de necesidad de urgencia y pasar por arriba de la legislatura bonaerense para brindar una fecha concreta. Bueno, ¿te puedo agregar un dato que me llega de algunos sectores empresarios que tienen como vinculación con la política? Sabes que todo el tiempo están viendo qué va a suceder. ¿Alguien me dice ¿Qué? que Sergio Massa podría ser candidato a legislador provincial en la primera sección electoral? ¿En serio? Si Cristina es candidata por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y se agrava la guerra territorial con Axel Kicillof, Sergio Massa, en el acuerdo con la cámpora, podría ser candidato en la primera sección electoral. Y de eso tremenda bomba. Están señalando por los sectores empresarios con vínculos en la política. Y a todo esto habló el gobernador Axel Kicillof y lo escuchamos. La gente hace cola, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, pero no importa, si no puede votar, perdemos todo, pierde la democracia. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que la gente pueda votar? Bueno, una solución posible es en 2 días distintos. Se graba todo, Juli. ¿Cómo se graba todo? Claro, el gobernador lo que está planteando acá no es solamente una cuestión de defender a los intendentes, sino ya de ayudar a la gente a que las elecciones sean más fáciles, porque recordemos, el sistema no es que vas a ir a votar una sola vez, una sola fila, sino que vas a tener que hacer el mismo día 2 filas distintas, y ponía el antecedente de que en la ciudad no había funcionado. Recordemos, en la ciudad son 1 millón. Claro. El electorado acá es mucho más. Bueno, hay una preocupación también en los sectores que están más vinculados con la justicia electoral, porque lo que le dicen a Kicillof es, bueno, si haces todas las elecciones juntas, tenés a las fuerzas federales para asegurar los comicios. El problema es si desdoblás, ¿qué haces? Con la bonaerense pones a custodiar las urnas y después generás una situación de inseguridad. Un poco esto es lo que se discute, que lo planteó Teresa García, pero hay sectores de la justicia electoral que comparten. ¿Qué día tenemos hoy, chicos? De mucha información, y por lo que veo a Ariel Maciel también tarde de sobres, porque estoy viendo ahí
Vuelve el sobre acá. No me gusta mucho esto, que vuelan los sobres, porque después hablan. ¿Pero qué dice ese sobre, Ariel? Me tocó otra vez. Ya me estoy sintiendo cómodo. Sí, ¿no? En cualquier momento aparece un billete. Pero no es un sobre muy positivo. Me parece que acá me están sacando más que dando. Sí, a todos. Porque vengo a contarte qué pasa adentro de este sobre, ya lo verás, ¿no? ¿Se ven ahí? Riesgo país. Riesgo país. ¿Qué está pasando con el riesgo país? Recién lo contábamos, que la situación externa está golpeando en todas las variables, especialmente en una que el gobierno creía más o menos controlada en el día de hoy. El riesgo país saltó 67 unidades y alcanzó los 925 puntos básicos. Tremendo. ¿Sí? Con una jornada muy inestable desde el punto de vista financiero. Te voy a contar algunos datos financieros que pasaron el día de hoy. Por ejemplo, cayó la bolsa bonaerense, el Merval, ¿sí? Cayó 7,4%. Tremenda caída. Había tenido un pico del 10% de caída, ¿sí? Fuertísimo. Las acciones argentinas en Wall Street cayeron el 12%, también desbarrancándose, y un poco lo que te contábamos, la inestabilidad de las empresas argentinas, y decimos que, entre otras cosas, los bonos globales de la Argentina se hundieron un 2% promedio. La verdad es que esto es parte de lo que va a suceder en los próximos días. Una Argentina que estaba soñando con la reinserción en los mercados mundiales, con un efecto positivo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que se las va a ver negras en un contexto en donde el mundo golpea a todos y acá golpea mucho más fuerte. Justamente para poner en contexto, los inversores esperan, corregime si estoy equivocado, Ariel, 400 puntos de riesgo país y ahora está más del doble. Es efectivamente, tremendo, a 925. ver, dos cosas. Había dos variables muy importantes para la activación de inversiones. Una era la que te contábamos antes, el cepo. Parece que hay cepo sin fin. Y otra era esto, el riesgo país. Alrededor de los 400 puntos venía bajando y hoy estamos más cerca de los 1000 puntos que del sueño de las inversiones. Ay, ¿qué va a pasar la semana que viene? Ya estoy temblando. Luciana Bertoya, ampliamos la información sobre García Mansilla, que está ahí en la cuerda flojísima ya. Y está ahí caminando. Pero bueno, vos sabés, Fede, que para ser elegido juez de la Corte necesitas 2/3 del Senado, ¿no? Exactamente. Bueno, García Mansilla consiguió 2/3 del Senado, pero en contra. Pequeño detalle. Bueno, es una situación muy complicada. Cositas. Muy complicada porque, bueno, además García Mansilla asumió en la Corte Suprema. Claro. Esto configura toda una situación inédita que muchos, la gran mayoría de los juristas dice, bueno, después del votazo del Senado, García Mansilla tiene que agarrar sus cositas y se tiene que ir a su casa. Para su casa. Pero y ese como el Chavo del 8, ¿no? Sí, agarra sus petates. arma sus petates y se va. Pero en el gobierno que dicen, no, tiene mandato hasta el 30 de noviembre. Hoy salió el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a decir esto. Bueno, sí. García Mansilla en el medio hizo como un abrazo de oso. Dijo, yo les voy a consultar a mis colegas, a ver qué tengo que hacer. Yo con mis amigos. Una presentación formal para que ellos me digan si me tengo que quedar en la Corte o me tengo que ir. Parece que en el día de ayer también les habló uno a uno a los otros 3 integrantes del máximo tribunal, a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati y Ricardo Lorenzetti, que bueno, ellos no le declaran amor eterno a nadie, ¿no? Le dijeron, vamos a evaluarlo, lo vamos viendo. Sí. Hasta este momento, hasta hace un ratito, yo pregunté si esta presentación que García Mansilla había dejado trascender que iba a hacer, si había hecho, me dijeron que no. Pero a esto hay que sumarle un dato más, y es que ayer, después de que vota el Senado, a los pocos minutitos, ¿te acordás que yo les dije, quédense atentos porque puede haber una resolución de Alejo Ramos Padilla? Exacto. Y la resolución estuvo. El juez Ramos Padilla que dijo, García Mansilla no puede firmar ni fallos ni resoluciones administrativas. Que lo ató, digamos. Es una medida cautelar que rige por 3 meses, con lo cual está cercado García Mansilla y hay que definir qué va a pasar.
El que habló fue Ricardo Lorenzetti. No sé si lo tenemos para escuchar. Sí, lo tenemos, por supuesto. Un poco le abrió la puerta de Talcahuano. Te puedes ir retirando. ¿Qué haría? ¿Usted renunciaría en su lugar? Yo nunca aceptaría ser designado por decreto. Eso yo lo dije en infinidad de oportunidades. Incluso, y además, creo que hay que ser coherentes en la vida. Yo lo dije muy claramente hace muchos años, cuando lo hizo el presidente Macri, y no lo dije personalmente, lo dije porque fue una opinión de la Corte. En ese momento estaba el doctor Maqueda, la doctora Hayton y Fay, éramos 4. Sí. Ahora, en ese momento nosotros le sugerimos que no era conveniente. Bueno, ahora el presidente tomó otra decisión. Y bueno, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible, tomó esa decisión, funcionan las instituciones, el Senado rechaza esa decisión. Yo creo que acá lo que hay que discutir justamente es la cuestión institucional, es decir, el decreto, cómo funciona, cuáles son los requisitos. Pero las personas, bueno, tienen opiniones. Yo creo que acá hay que ser respetuosos con el doctor García Mancilla y ver qué decide él. ¿Cómo le soltó la mano? Creo que ni la familia lo saludó hoy a García Mancilla. Habrá dicho buen día y se fueron por el costadito. García Mancilla tiene días difíciles desde el 27 de febrero que asumió y no fue ni un familiar, ¿no? La verdad es que es difícil. No es muy querido, su paso digamos, por la Corte Suprema, pero 2 cosas me decían hoy en la Corte. Una es, para sostenerlo hay que incumplir una cautelar de Ramos Padilla. Claro, ya de base. De base, porque si no lo tenés ahí en la vocalía, que no puede firmar, no puede discutir ni siquiera una designación en la Corte Suprema, y la otra es, te enemistás con todo el Senado. Claro. Que hay algunos senadores que lo que empiezan a plantear es si no hay delito en la permanencia de García Mancilla en la Corte. Y repasemos un poco lo que dijo Ramos Padilla, que hoy también salió por los medios a explicar su fallo. Una de las cuestiones que él le planteaba es que, es una rareza que García Mancilla esté en la Corte Suprema, porque te acordás que cuando Javier Milei firma el decreto dice, esto es una práctica constitucional sostenida, la de la designación de los jueces en comisión en la Corte. Ramos Padilla hace un raconto y dice, no, la verdad es que de los últimos 75 jueces, el único que asumió en comisión es usted, doctor García Mancilla. En 100 años. Y además le dice, ¿sabe qué? Yo puedo resolver porque yo fui un juez designado como dice la Constitución. Así que está todo muy picante y estamos esperando a ver qué va a hacer García Mancilla y si sus colegas van a pagar el costo político de sostenerlo. Sus colegas le habrán dicho a García Mancilla, anda máquina que nadie te detiene, ¿no? Anda tranquilo, anda tranquilo. Mientras tanto, Franco Littner, Milei recibe premios, no se saca foto con nadie, pero él recibe premios. ¿Qué recibió ahora, Franco? Así es, ustedes saben que el presidente Milei viajó a Estados Unidos, buscó la foto con Donald Trump, no hubo foto, pero sí hubo premio Consuelo. ¿Qué? Un premio Consuelo inventado, un premio de juguete, chicos, inventado por el propio Trump, que se llama Lion of Liberty Award. Lion of Liberty Award. Esto es el premio León de la Libertad. León de la Libertad, claro. Hecho a medida de Milei para el León. Claro, exacto. Hicieron para él. El premio León a la Libertad, y se lo dan por este motivo. Escuchen bien. Por su dedicación inquebrantable a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores. Se lo dan por ser liberal. Claro, o sea, le dan un premio por ser básicamente liberal. Qué bárbaro. Es tan prestigioso este premio que le dieron ahí en la residencia de Trump de... ¿cómo se llama la residencia? Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, claro. Tan prestigioso que ¿saben quién más ganó un premio ese mismo día? A ver. ¿Se acuerdan de Natalia de Negri? Sí, el caso de la casa. Fue caso en la Corte. El caso Natalia Coppola. de Negri, ¿se acuerdan del caso Coppola de los años 90? Claro. El del jarrón con cocaína, el de Samantha y que perdió en la Corte, porque ella planteaba el derecho al olvido y la Corte le dijo que no. Exacto. Sí. Natalia de Negri cantaba ¿Quién me la puso en los 90, ¿no? ¿O era Samantha Farhat?
Una de las dos. Una de las dos seguro que era. Siempre La andaban droga, juntas, ¿no? se peleaban en lo de Mauro Viale, ¿te acordás? Sí, obvio, ¿cómo olvidarlo? El famoso caso Coppola. Bueno, pasó el caso Coppola, se reinventó y hoy ganó un premio, ayer, junto con Milei, el mismo premio. Qué tremendo. Hoy es comunicadora, ella es filántropa. Es una señora seria. La premiaron por eso. Le gustan los 90 a Milei, ¿no? Claro, volvimos a los Había 90. estado acá de Negri, ¿no? Cuando hicieron la conferencia política de acción conservadora, vino. Claro, vive en Miami ahora, es una señora prestigiosa, chicos. Franco, pará, o sea que Milei fue con la guita de nosotros, porque obviamente no se la pagó. Con el único objetivo de recibir un premio de juguete que ganó Natalia de Negri también. Tremendo, porque no se sacó una foto con Trump ni confirmó los 50 productos. Te digo lo peor, su canciller Gerardo Wertheim le vendió que ese premio lo daba Trump. Qué va. Porque era en la residencia de Trump. Sí. Ni siquiera se cruzaron porque Trump tuvo un desperfecto con el helicóptero, llegó tarde. El presidente se fue a las 10:30 y Trump llegó a las 11. O sea, ni siquiera se pudieron dar un beso, saludar, nada. ¿Sabés lo que me dijeron a mí, Franco? Que Milei estaba dispuesto a taclearlo a Trump, pero que fue directamente a dormir el presidente norteamericano. Es así, es como fue directamente a dormir. O sea, muchas ganas de verlo no tenía, mira, evidentemente. Te sigo el tema de los premios, porque no es el premio de juguete así de plástico que recibe Javier Milei. ¿Qué más recibió? Hubo, vamos a enumerar algunos. En Miami, una organización religiosa, la Chabad Lubavitch, lo premió como embajador internacional de la luz. ¿De la luz? Embajador internacional de la luz. Mirá. No sé si es porque subió la luz. Claro, puede ser, por eso, por las tarifas. Tal cual. En República Checa, escuchen esto, chicos. República Checa, en República atención. Checa, en Praga, anunciaron que le iban a dar un premio el Instituto Liberal de República Checa. Mirá, ¿Qué pasó? ¿qué Se sacó pasó? la foto con el premio, habló de un discurso y después el Instituto Liberal sacó un comunicado desmintiendo que le hayan dado un premio. No. Es un premio de juguete se fake, un premio fake que se lo había dado con el logo del Instituto Liberal, afanando el logo, un tipo que había estado en ese instituto antes y que se lo dio por las suyas a Milei. Contento Milei con un premio imaginario. Tremendo. Es un hay nene, más, hay más. En Madrid, el mismo día le dieron dos. La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y un cuadro donde estaba él mismo con su campera, esa campera que usó en la campaña presidencial, ¿se acuerdan? El mismo día. Y en Alemania, pues los alemanes somos muy generosos también, también le dimos un premio en Tan Alemania. generosos que nos dieron a Franco. El premio... Qué tierna. Soy un amor. Está bien, estuviste bien. Me hiciste perder el hilo, pero bueno, ahí vamos. Tan generosos que le dimos el premio, la medalla de la sociedad Hayek. Hayek también un liberal y un premio que los liberales se dan entre sí. le dan a otros liberales. Básicamente Franco, esos son los premios de Milei. ¿Cómo se dice premio consuelo en alemán? Se dice Trostpreis. Pero déjame un datito más. A ver, dale para cerrar. Le falta el premio Enemigo, el Oscar. Claro. Pero hay un premio que él dijo que va a ganar, anunció que va a ganar, que es el Nobel de Economía. ¿Por qué? Dijo, esto lo dijo en Praga cuando le daban el premio que no era premio, el premio ficticio. Y dijo que están reescribiendo la economía mundial junto con su jefe de asesores, que es Demian Reidel. Reescribiendo la economía mundial, chicos, que va a ganar el Nobel. Todavía no sé si tomó nota Estocolmo, Creo que no. tomó nota la academia, pero bueno, quiere. ella se postuló por las dudas y, antes yo te diría, Javier, hay que salir del cepo y que no se te escape el dólar, ¿no? Yo te daría a vos, Franco Lindner, el premio del alemán del año directamente. Perdón, lo vamos a hacer no, acá, ¿eh? Perdón, Fede, no olvidemos el premio que iba a recibir en Israel y que no pudo viajar por la represión de la marcha de los jubilados, ¿no? Claro, bueno, se lo enviaron por correo seguramente. Pero eso es por cuestiones religiosas. Claro. Muchos premios para el presidente Milei. Y el premio para nosotros es descansar un poquito. Así que quédate ahí, unos minutos de tanda y enseguida volvemos.
Segundo bloque Desde el Canil. Vamos a empezar con el tema de la semana, que son, Ariel Maciel, los aranceles de Trump, porque es una especie de guerra fría, nueva guerra fría o tercera guerra mundial. Efectivamente, a ver, vamos a contraponer con Ceci algunas cuestiones que se está hablando en el mundo, porque básicamente lo que están diciendo las empresas es que sin tirar un solo tiro, por ahora, ¿sí? Ya empezó la guerra de números, ¿no? ¿Quién va a arruinar económicamente más al otro? Por ejemplo, las previsiones de la Organización Mundial de Comercio es que en vez de crecer 1%, la actividad para el año próximo en el mundo va a caer 3% ahora. Están pensando en eso. Todavía no hay consecuencias concretas más allá de que las acciones se están desplomando en todo el mundo. Se entiende que ya solamente con esta jugada va a haber un golpe al corazón económico, o sea, la riqueza de los países. En ese contexto, muchos entienden que esta alineación con Estados Unidos o con China va a ser parte del final del camino. Hace un rato hablábamos de los empresarios de Yao Yao. Uno de los problemas que tenían inicialmente era el cepo cambiario. Bueno, ahora directamente el gran temor es que ¿qué pasa si Donald Trump no le da algún tipo de excepción? Recordemos, lo decía Franco recién, ni lo atendió el presidente de los Estados Unidos a Javier Milei, y por lo tanto no hay ningún tipo de resguardo para el amigo. Amigos son los amigos, decía el presidente. ¿Amigos son? Sí, bueno, hay que ver qué está pasando. La frase. Si tenemos amigos como estos, ¿qué nos espera para los enemigos, no? En este caso, hay algunos que dicen, si no nos llega a ir bien con Estados Unidos, hay que terminar refugiándose con China. Recordemos que antes eran los comunistas del mundo, y de repente pasaron a ser, cuando les dio alguna manito con el swap, pasaron a ser un poco más amistosos. ¿Qué dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja? Si antes, con el mundo que estaba más o menos normal, necesitábamos bajar impuestos, ahora no hay empresa nacional que se sostenga con la presión impositiva que hay en la Argentina. Entonces, si no importa 10% menor presión de aranceles de Estados Unidos, es todo para la Argentina. Ari, la semana que viene me gustaría saber qué pasa si en el acuerdo con el FMI, Estados Unidos, porque hay que decirlo así, le dice a la Argentina, bueno, para que te dé tanto porcentaje del acuerdo, bueno, tenés que pagarle el acuerdo con China y todo taca-taca. Veremos qué es lo que pasa a nivel nacional, qué posición va a tomar Milei. En este contexto, Cecilia Degli Innocenti, aparece Lula. ¿Es un ganador, Lula, de esta guerra comercial? Bueno, escuchando un poco lo que decía Ariel, y yendo un poco más atrás y después meternos en todo lo que es el mundo de Brasil y Lula da Silva, yo realmente me pregunto si Donald Trump se está acabando su propia fosa, o no la de él, sino la de Estados Unidos, con lo que está haciendo en la OMC. Respondiendo un poco a lo que decías, Ari, ¿no? Digo, un mundo que tiende al libre comercio, a la apertura de alguna forma, o a los tratados de libre comercio, la primera potencia económica del mundo se cierra. ¿Qué hacen los demás países como Brasil? Miran hacia China, o mejor dicho, hacia el Asia-Pacífico, ¿no? El nuevo eje de poder global que tiene que ver un poco con este movimiento de placas tectónicas que hay del orden internacional y que Trump de alguna forma viene como a representar, como una reacción ante esto. Y acá viene lo que planteabas inicialmente. ¿Quién es el ganador de la guerra comercial de Donald Trump? Bueno, el Wall Street Journal, un reconocido medio estadounidense, habla de Brasil como país que tiene cada vez más creciente su liderazgo a nivel global desde otras plataformas como por ejemplo los BRICS, y Brasil, si bien tiene un déficit comercial importante con Estados Unidos y recibió el mismo porcentaje de aranceles que Argentina, a pesar de la enemistad de sus presidentes, así todo el crecimiento de la balanza comercial con China empieza a plantear otro escenario que otros países pueden mirar también como ejemplo. A Brasil quizás no le termina afectando tanto en términos generales, más allá de que ya había sufrido los coletazos del aumento a los aranceles del acero, pero ellos se mantienen por la misma senda que los chinos, van a
también iniciar acciones en la OMC contra el gobierno de Estados Unidos y de alguna forma, si bien es una alianza que quizás ya sostiene en otros espacios como BRICS o el Sur Global o el Banco de Desarrollo con los chinos, ya estamos hablando de que empiezan a cambiar otras fichas, ¿no? Al final el comunista de Lula quedaría mejor parado que el liberal de Milei, que aparentemente era una estrella en el mundo, una nueva estrella del mundo político. Pero bueno. Era una amistad un poco endeble, porque estamos hablando de que anteriormente Ari lo mencionaba, Gustavo Petro, el colombiano, que se ha peleado abiertamente no solo con Milei, sino con Trump, recibió los mismos aranceles que Argentina, al igual que Brasil. Y a todo esto, Ceci, el destino del Mercosur, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, Lula, de hecho, esta semana estuvo viajando por distintos países a contramano un poco de lo que se anunció en el Liberation Day, ¿no?, de Trump, y estuvo tejiendo hilos como líder indirecto del Mercosur, porque recordemos que Argentina tiene la presidencia pro tempore, al menos hasta julio de este año, pero Brasil, con el liderazgo de Lula, tiene otra impronta y ya estuvo negociando con países como Japón, ¿no?, como otros países asiáticos, o mismo también hay un interés de Canadá o la EFTA. Se reunieron con representantes del Mercosur para intentar tejer otras alternativas comerciales que van un poquito en contramano de esta retórica de guerra comercial y de proteccionismo exacerbado que sostiene el trumpismo. Pienso, ¿no? Hay que ver si a Javier Milei lo salvan los comunistas, y me refiero a China y Brasil. Vamos a ver qué dice ahí el presidente, nuestro amigo Javo. Que Javo tiene varios líos estos días y se le puede sumar uno más, Julián, porque diputados de la oposición buscan llevar el escándalo Libra a una sesión en el Congreso. Exactamente, bueno, el golpe que le dio el Senado ayer al gobierno muy fuerte después de rechazar los pliegos de los jueces de la Corte, ahora del lado de la Cámara de Diputados, la oposición busca darle otro golpe con el tema Libra. Quieren volver a llevar el escándalo al Congreso, pero ahora ya con un dictamen, y esto lo que significa es que la oposición, que había intentado conseguir una sesión y por solamente 5 bancas no había podido llevar el tema a tratamiento, ahora ya directamente la Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales díscolos de Facundo Manes, que es un partido que se llama Democracia para Siempre, junto con otros aliados opositores, están planteando con este dictamen crear una comisión investigadora sobre el rol del presidente Javier Milei en el escándalo Libra. Después también están hablando de llamar a algunos funcionarios del gobierno, puede ser Guillermo Francos, el jefe de gabinete, puede ser Karina Milei, puede ser el vocero Manuel Adorni, ¿sí? Y también hacer un pedido de informes para que todo el Poder Ejecutivo aclare un poco toda esta situación que en las últimas semanas se fue diluyendo un poco, pero ahora diputados que ve este momento endeble va a buscar de vuelta instalar este tema. Te hago una consulta. ¿Le ves futuro a esta iniciativa de los diputados opositores? Sí, por esto que te decía de que habían tenido 124 diputados sentados, solamente 5 les faltaba, ahora tienen dictamen y están convencidos de que el martes que viene tienen el número para ir a llevar este tema. Ahora, hay otro tema muy fuerte que hablamos ayer que tiene que ver con la moratoria previsional, que no tiene dictamen, que la semana que viene está en comisiones, pero justamente el peronismo también busca resolver el problema de los jubilados. Ayer hablábamos, 242.000 personas que están quedándose sin la posibilidad de jubilarse, y ahí es donde la oposición empieza a lanzar distintas alternativas. Algunos dicen hay que dar un bono extraordinario, otros un incremento de emergencia, otros una prestación proporcional, ¿sí? Reconocer los que tienen menos de 30 años de aporte. Que se les pague por esos años de aporte. Exactamente. Bueno, todos son proyectos que el presidente Javier Milei diría son degenerados fiscales. Claro. Ahora, son vetables. Son vetables, claro. Juli, ahora como contrapartida, la Libertad Avanza busca la semana que viene tratar ficha limpia, ¿es así? Sí, bueno, es también un poco la intención o la iniciativa que tienen de ensuciar un poco. Recordemos, la Libertad Avanza del PRO y la Unión Cívica Radical estaban en contra del proyecto de ampliar la moratoria previsional y bueno, también de alguna manera son los espacios políticos aliados al gobierno que quieren también patear la discusión del escándalo de Libra. Incluso, ¿se acuerdan que esa fue la sesión que terminó con Pagano, con Sago a las piñas? Bueno, de alguna manera volver a hablar de ficha limpia, justamente la Libertad Avanza que fue responsable de que no hubiera quórum, ¿sí?
de un proyecto que era impulsado por el PLO, pareciera más como una maniobra para dilatar este tipo de discusiones que otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si, los dos caminos, si Ficha Limpia avanza y no avanza, digamos? Especialmente por el caso de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, ahí es la gran incógnita, porque encima ahora se habla de una candidatura, claro. Y esa candidatura, bueno, hay una causa que está en la Corte Suprema, hay un juez que no se sabe qué va a pasar. Está ahí. No sé si eso también le da una posibilidad de que Cristina pueda como volver a insistir en una instancia más, si después García Mansilla se va de la Corte. Cristina ya lo recusó, dijo no puede intervenir en este expediente, y creo que me imagino que va a haber alguna resolución sobre García Mansilla antes que una resolución sobre el caso Vialidad. Pero también un poco lo que decían en Unión por la Patria es que Ficha Limpia, si sale, la van a judicializar. Claro. ¿no? Claro. Van a plantear que es inconstitucional. Sí, y aparte, digo, teniendo en cuenta un par de cuestiones que tienen que ver con esto político y cómo va cambiando algunas cuestiones en el mundo de los negocios. Caso Libra, por ejemplo, el otro día hablé con un empresario muy importante y dijo, atento que desde que salió el caso Libra, la situación económica financiera del país empezó a tambalear. Digo, más allá del impacto que pudo haber tenido en las encuestas, lo que están diciendo es que ahí vas a encontrar una de las razones de la inestabilidad financiera, la institucionalidad. Bueno, Macri dijo eso, ¿no? Exacto. Y otra cosa, y que tiene que ver con García Mansilla, y es qué va a pasar con los fallos, si es que García Mansilla se mantiene hasta noviembre, porque el sector privado está diciendo inestabilidad institucional, no se cuidan las instituciones, empieza a haber cada vez más problemas para el futuro económico del país si no se empiezan a alinear todas estas cuestiones que pasan por el Congreso. Hablábamos de Cristina Kirchner hace unos segundos. Luciana Bertoye, tenés información privilegiada porque en Comodoro Pi se están peleando por la causa atentado contra CFK. Sí, podemos arrancar diciendo que al final le terminan dando la razón a Cristina, que es nadie está investigando el atentado que ella sufrió el 1 de septiembre de 2022, porque el 25 de marzo la jueza María Eugenia Capuchetti dijo, ¿sabes qué? Esto lo voy a investigar yo. La causa la tenía delegada el fiscal Carlos Rívolo, que lo estamos viendo ahí. Carlos Rívolo le dice, no, si vos te ponés a investigar, lo que haces es desviar el curso de la investigación. Y Capuchetti le contesta, ¿qué le dijo? Y dice, en rigor el representante del Ministerio Público no ha hecho una sola invocación concreta a la línea investigativa. Y también le dice, no se ha observado progreso significativo en la causa. No hiciste nada, le dijo, ¿no? No hiciste nada. En el fondo, Cristina ha tratado de correr muchas veces a Capuchetti, pero toda esta pelea le termina dando la razón, que es que no se está investigando. Lo que no se investiga, básicamente, Fede, tiene que ver con un residual, que es lo que no se elevó a juicio, tiene que ver con la presunta participación de Gerardo Milman. ¿Te acordás que hay un testigo que lo escucha en el bar Casablanca? Claro. Y también tiene que ver con el rol de la Policía Federal Argentina. Que, bueno, esta polémica se reactivó porque en el juicio hubo un careo entre la custodia de María Eugenia Capuchetti y la gente de la PCA sobre el teléfono de Sabac Montiel, diciendo, vos me trajiste un teléfono que estaba abierto, en un sobreabierto, se perdió la cadena de custodia. Bueno, entonces hay una lectura que también dice, Capuchetti agarra esta causa porque en realidad lo que quiere hacer es preservarse ella misma, cuando lo que se empieza a ver es una posible responsabilidad del juzgado en la forma de malograr un elemento central como el teléfono de Sabac Montiel, quien gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Increíble. Atentan contra una vicepresidenta y el teléfono del que intentó matarla, bueno, aparece abierto. Cosas que en la Argentina lamentablemente no van a cambiar. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Gran semana de información. A vos te digo que estás en tu casa. Quédate en la continuidad informativa de Bravo TV. Ahora empieza Soy
en tu casa, quédate en la continuidad informativa de Bravo TV. Ahora empieza Soy Casta y también te reitero, el lunes estamos aquí en Bravo TV con Desde el Canil. Recordá que no somos leones, pero somos periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.